un día se le murió un día se murió una persona en un temazcal. Entonces la gente de Lakota se organizó para empezar a denunciar, no denunciar abiertamente, eso es cierto. Hizo la lista negra, la famosa lista negra, donde ponían los que no eran, digamos, auténticos Lakotas. Y es que el mercado espiritual en Estados Unidos, híjole, es mucho más complejo que incluso el que vivimos aquí. Entonces, les funcionó mucho que su lista, sin hacer nada más, podían entonces, habían hecho el listado de aquellos a los que, pues nada, ¿no? O sea, no son Lakotas. Y eso fue desencadenado por ese famoso incidente del muerto del temazcal, que después en toda Arizona estaban a punto de prohibir el sweep o todas esas cosas, ¿no? Y la página les funcionó re bien para regularizar eso. De ahí un poquito la respuesta para Félix. No es que necesariamente fuera que se opusieran o sea, que el guía o el jefe no viva de algo. También hay casinos en Tierra Lakota, entonces no es necesariamente por allí, pero era más que nada en contra del otro, del abuso, digamos, ¿no? Del New Age y de las cosas que estaban dando allá en ese contexto, sí, que eran bien feas. Pero es esa parte de que la gente que no son preparados por las personas correctas ahorita en lo particular un servidor está viviendo esa etapa con los temazcales en Ecatepec. Hubo 3 muertes apenas en Ecatepec por malas prácticas y porque son personas que no están capacitadas. Ese incidente que dices de Arizona, si no mal recuerdo, fueron 3 y nosotros nos manifestamos. Y desde ese tiempo dijimos que debe de haber, la gente que les enseñó deben de ser visibles, porque a veces decimos nos enseñó el abuelito tal, pero ya se murió. Entonces esta parte de la línea conchera es importante y no nada más este foro, este coloquio, o sea, estamos hablando del tema de la danza, pero son muchas otras cosas y yo creo que debe de servir para unir fuerzas en todo lo que es este patrimonio cultural. Pero va enfocado a eso, en que, por ejemplo, en Ecatepec empezaron a querer, por ejemplo, regular la COFEPRIS. Y es lo mismo, o sea, ¿a mí qué me tiene que regular la COFEPRIS si no sabe de temazcales? O sea, yo llevo una preparación de 10 años de temazcales y un médico o alguien de la COFEPRIS que nada más lee un libro no me va a regular a mí. Pero eso pasa porque no estamos organizados y la gente nada más escucha la noticia y salieron fotos en la prensa de los muertos y la gente lee, mueren la gente de temazcal, o pasó en Arizona. Ajá. Pero si ya hay un maestro que me respalda, o sea, ya ahí voy y ya hay un linaje. Así es. Sí, yo sí voy a usar el micrófono porque no quiero gritar. Pues muchas gracias, Tlacuilo, muchas gracias a todos los ponentes. Es muy lindo venir al alma mater y hablar de la danza, o que la danza sea el tema. Yo soy danzante también, pero también soy antropóloga y nunca he querido estudiar desde la academia la danza porque justo es demasiado cercana como para estudiarla, ¿no? Sin embargo, creo que me esperé un poquito para participar porque cuando hicimos los programas con Tlacuilo para hablar de la patrimonialización, la idea era más educarnos, ¿no? Porque aunque sea un antropólogo, biólogo, lo que sea, siempre hay elementos que la academia y el estudio organizado y sistemático nos permite tener un panorama más amplio, ¿no? Ser críticos con argumentos y con bases. Entonces la idea era, en efecto, independientemente de la postura de cada quien y de los invitados, era que supiéramos qué es la patrimonialización, cuál es ese proceso de salvaguarda, qué implica, desde qué organizaciones viene, etc. ¿no? Entonces, todo ese debate lo que hizo fue llevarnos a una conclusión que es un poquito lo que queremos siempre todos compartir, ¿no? Y lo dice la comadre de Cholula y la comadre aquí que tiene una experiencia en Nahualcóyotl, etc. ¿no? Y es que yo trato de conjugar, en efecto, la historia de la danza es compleja, está llena de heridas y de sonrisas y de lágrimas y de sudor, pero también nos habla de quiénes somos los mexicanos, ¿no? Y quiénes somos como seres humanos en la Náhuac, en la isla de la Tortuga, en el planeta, ¿no? Y estamos todos rasgados por procesos de colonización muy fuertes y están esas heridas ahí presentes y atraviesan nuestros procesos en la danza, ¿no? Son parte fundamental de lo que somos, ¿no? Entonces,
de algún modo hay que abrazarlos también, ¿no? Y sí soy más de la idea de que tenemos que escucharnos más que pelearnos, pero también tenemos que abrazar el conocimiento, inclusive el conocimiento académico que a veces nos permite justo bajar un poquito, no desde la intelectualidad per se, pero sí desde reconocer humildemente que a todos nos necesitamos, ¿no? Yo necesito escucharte y necesito conocer más de mí a través de ti, soy tu espejo en ese sentido y tú eres el mío. Y yo un poco le doy la bienvenida a todo el trabajo académico para impulsar la defensa de los procesos digamos, de despojo que se suscitan frente a la patrimonialización en pueblos indígenas diversos. Pero el caso de la danza es un caso muy particular porque, para empezar, es una danza mestiza, ¿no? Y lo escuchamos con Fabián, la historia de la danza, ¿no? Y muchos de nosotros que hemos podido danzar en ambos caminos, pues no estamos de acuerdo con mucha de la ideología y el dogmatismo de la mexicanidad, ¿no? Sobre todo en su segunda civilización, ¿no? Porque justamente rechaza el diálogo, ¿no? Y a lo que voy, que parece como infinito, porque es infinito, es que tenemos una necesidad profunda de identidad los mexicanos. O sea, el tema no es nada más la danza, el tema es que necesitamos retomar nuestra idea de nación, más bien de naciones. No es el tema que, ¿no?, los antropólogos buscamos y muchas veces fallamos en lograr bajar, ¿no?, y acercarnos a la sociedad en ese sentido, como que somos parte de esa sociedad y parte de esa necesidad. Y al final es eso, tenemos muchísimos procesos psicológicos dolorosos los mexicanos, ¿no? Y eso se muestra claramente en la danza. Muchas veces somos, no nada más, o sea, el gobierno somos nosotros en ese sentido. Nosotros permitimos el gobierno que tenemos y el Estado que tenemos. Hemos tomado esas decisiones de manera ancestral, ¿no? Y también en la danza a veces somos nuestros peores enemigos, porque nosotros somos la que la espectacularizamos, ¿sí? Nosotros también tenemos la decisión a veces de siempre hay un deber ser, ¿no?, atrás. Siempre hay un trabajo en la danza que es muy profundo, que es imposible de vender. Y nada más para comentar, yo tuve el honor de aprender algunas de estas ceremonias de Inipi y de la Iglesia Nativa Americana de Payette en el norte, y no es un asunto financiero lo del dinero, es un asunto de cómo haces esos trabajos. Tú hablabas de que hay que honrar las disciplinas, ¿no? Ellos son muy celosos, como eran los concheros antes. Y algunos lo son, algunos todavía nunca van a hablar, ¿no? Son muy celosos, porque para ellos invitarte a una ceremonia, tú te conviertes en su responsabilidad. Entonces, uno quiere, ¿no?, y gracias a procesos como la estetización y el New Age, puede acceder a muchas cosas que antes no se podía, ¿no? Y uno se las apropia. O sea, estamos todos en ese proceso de reapropiación cultural, ¿no? Pero lo tienes que hacer con ciertos valores, ¿no? Y esos son los valores a veces a los que te expones. Ajá. Y para los lakotas, el momento en el que tú pones dinero de por medio, estás sustituyendo el trabajo. Entonces ellos, es en especie. Tú jamás vas a cobrarle a alguien por un nipi, pero sí lo vas a poner a trabajar, como el tequio aquí, ¿no? Y les sorprende muchísimo que la gente aquí en México, aunque la haga de manera correcta la ceremonia, se atreva a cobrar, porque es una ofensa enorme, ¿no? Al único que le das dinero es al roadman, para la gasolina, ¿no? O sea, para que llegue, para el tren, el camión, lo que sea, ¿no? Pero es un asunto de que tú tienes que poner todo. Si tú quieres una ceremonia, tú trabajas como tengas que trabajar para ganar el dinero y comprarlo, o tú vas, cortas la madera, consigues la medicina, etc. Y ya eso voy, ya con esto quisiera cerrar. Que yo sí siento que a todos nos falta ese proceso de reconocernos en nuestra herida que nos une como mexicanos, y reconocer que en efecto en la danza se pueden dar, es como Chalma, ¿no? Es el infierno y el cielo en el mismo lugar. Pues ahí está muy católico el asunto, pero en efecto yo aplaudo el hermoso trabajo de convocatoria que realiza la mexicanidad,
pero también soy muy crítica de la mexicanidad, porque comete muchísimos errores justamente produciendo más dogma, generando mucha más división en aras de ser puristas, y muchas veces sin siquiera la información más básica sobre de dónde viene esta danza, ¿no? Que es más Matlalcinca, Ñañú y Chichimeca que otra cosa, ¿no? Entonces, al final, todos necesitamos llamarnos algo, por eso esa necesidad profunda de danzar, de oyes el huevo y ahí vas, ¿no? O sea, y yo celebro eso y lo aplaudo y ojalá nunca acabe, más bien nunca va a acabar, pero el tema es, a menos que nos acabemos como especie, ¿no? Pero sí creo que nos falta mucho trabajo y que estos espacios son necesarios fuera de la academia, dentro de la academia, alrededor de la academia. Y también agradezco muchísimo su tiempo, su escucha, y a la ENA por darnos este espacio. ¿Alguien más? Bueno, pues un gusto como siempre. No nos vemos muy seguido, pero pues qué chido por la banda que ya nos hemos visto. Siempre estos encuentros afinan o a veces sacan lo mejor y lo peor